Bien, y la pregunta, yo creo en la zona media alta de la Liga Española, es ¿qué le pasa al Betis, ¿no? ¿Por qué está de esta manera? ¿Por qué se ha ido desinflando a este nivel? ¿Y cuál es su sensación de cara a lo que resta de temporada y sobre todo al futuro del club en el medio y largo plazo? A principio del año yo dije que el Betis estaba para Champions y aunque ya no hay posibilidades, o por lo que demuestra el club, yo sigo creyendo en eso. Es decir, estando la liga tal cual está, con el Sevilla haciendo una mala campaña hasta hace nada y con el estado de la cuestión en Valencia, con el descenso, con todo esto que estamos viendo, con una Real Sociedad que no termina de despegar, que creo que se va a terminar metiendo en Champions, pero está lejos de lo que podía ser. En momentos de verdadera necesidad dobla la Real. Con el Villarreal que se le fue Unai Emery a mitad del camino, vino Setién, en fin. Era un año para meterse en Champions. Yo hablo mucho de esto con los colaboradores del Betis, lo charlamos, lo vemos y ellos me explican, ¿no? Que el Betis no es un equipo de ese calado, que evidentemente sería una bendición meterse en Champions, pero que lo que hay que hacer es asegurar la Europa League, que a lo mejor por ahí meterse en Champions pueda ser un verdadero problema porque luego se pueda aspirar a objetivos quizá demasiado grandes, ¿no? Que paso a paso. Y yo lo entiendo. Pero este año era un año que podía ser decisivo para el Betis. En primer lugar, tienes una muy buena plantilla, tienes un proyecto que ya viene muy rodado, que ha sido campeón de Copa el año pasado. Se te van dando las cosas para que los rivales se te puedan ir cayendo. El Sevilla tiene una pelea que hasta hace nada ha sido una pelea por el descenso, con un bagaje en Champions muy pobre, que todo hacía apuntar que iba a ser eliminado de la Europa League. Y bueno, y tenías un Betis ahí que estaba compitiendo y que metiéndose en Champions podía dar quizá, no digo un sorpaso, pero sí decir, bueno, esta temporada hemos sido mejores. La temporada anterior ganamos un título, en esta estamos en Champions. Esto va progresando y económicamente al club le iba a venir muy bien. Pero lo cierto es que yo creo que hay dos grandes vías de explicación de lo que ha pasado. En primer lugar, creo que las lesiones no han ayudado. Y en segundo lugar, yo vengo detectando un pequeño desgaste. Yo veo que el equipo ya no compite al mismo nivel que supo competir el año pasado en este tramo. Tiene desconexiones completas de los partidos en tramos importantes. Tenía esos pequeños lapsus de 2-3 partidos donde no conseguía hacer pie y ahora se ha metido de lleno en uno, en el peor tramo de la temporada para hacerlo, y la verdad que anímicamente creo que el Betis está agotado. O sea, creo que mentalmente están muy desgastados y que les va a costar mucho verdaderamente imponerse a todo esto y ser capaces de generar la cantidad de puntos que necesitan para llevar esto al siguiente nivel el verano. Ahora, ¿por qué creo yo que la situación en el Betis tiene que leerse en clave medio plazo? Porque si de los últimos 6 partidos creo que el Betis ha ganado 1, ya es mucho más que evidente que la afición, el club y los jugadores tienen que hacer un tipo de exorcismo mental, o sea, juntarse, que no haya un clima hostil, que las cosas se den lo mejor que se pueda para que el Betis consiga sumar la mayor cantidad de puntos posibles de aquí a final de temporada. Y esto que tenemos en imagen, las tarjetas rojas, es otro punto que es fundamental. El Betis no es un equipo, como solemos decir, leñero, no es un equipo violento, no es un conjunto que base su fútbol en ir abajo, en hacer daño a los rivales, en que no se juegue, ni mucho menos. Es un conjunto alegre, futbolísticamente bello, o sea, me parece que es todo lo contrario y que ha tenido una serie de experiencias arbitrales que, bueno, entrarían dentro de lo que son los expedientes X, ¿no? Yo creo que es así. Pero no hay que dejar que todo esto saque la rueda. O sea, yo creo que hay que centrarse en el fútbol y en los partidos que quedan. Entonces, cuando tienes un equipo que está en una situación económica muy compleja, que tiene que vender, porque ha tenido que vender a Alex Moreno, porque la situación está muy complicada, que tiene al entrenador en un momento donde va a tener que decidir cuál es su futuro,
La mentalidad de los jugadores muy desgastada, y los partidos que quedan de aquí a final de temporada son verdaderas finales, no solo por lo que se juega el Betis, por clasificarse para la Europa League o la Conference, sino porque encima de camino el Sevilla ha resucitado. De camino, el Sevilla ha contratado a Mendilibar. Mendilibar ha generado un equipo que puntúa, que es aguerrido, que es correoso, que ha sabido progresar en Europa League, eliminar al Manchester United, hacer resultados importantes en Liga. De hecho, creo que en Liga no ha perdido todavía. Y está llevando al Sevilla a un punto donde hay mucha gente que comienza a preguntarse si el Sevilla no va a poder acabar la Liga por encima del Betis después de venir de pelear el descenso, habiendo un derbi por jugarse. Entonces, dentro de toda esta situación y siendo consciente de que al final la rivalidad en un entorno tan, no quiero decir circunscrito, pero en una ciudad tan paradigmática como es Sevilla, tan calurosa en todos los sentidos de la palabra, yo creo que esa rivalidad se tiene que entender y que el Betis ahora mismo es todavía menos de lo que podría ser, porque creo que mentalmente el tema del Sevilla ha sido la puntilla total. Y eso nos puede llevar a un punto donde nos tengamos que preguntar si ese derbi no puede ser de alguna manera decisivo a final de temporada, no solo para que el Betis termine en Europa League o en Conference o por arriba o por debajo del Sevilla, porque sería, yo creo, un tortazo importante que el Sevilla terminase por encima del Betis después de todo lo que ha pasado. Máxime si todavía van y ganan la Europa League, ahí ya no os quiero contar. Pero no solo por eso, sino porque este estado de la temporada, sumado a lo que está haciendo el Sevilla y a lo que pueda ocurrir en ese derbi, yo creo que puede ser un fin de proyecto. Pero no un fin de proyecto porque Manuel Pellegrini tenga la responsabilidad total de lo que está pasando en el Betis, haya que señalarle, haya que decir, no, es esta alineación o poner a este o aquel, no, sino porque se llega a un momento en el que ni el entrenador, ni la directiva, ni todo lo que compone el equipo es capaz de encontrar esas herramientas como para hacer que el club siga creciendo y el proyecto tenga sentido todavía, ¿no? Entonces, este tramo de temporada es absolutamente decisivo. Las señales que da el equipo en cuanto al fútbol son malas. El otro día es cierto que es el colmo de la mala suerte lo que pasó en Barcelona, porque me parece que la lesión de Joaquín, la expulsión de Edgar, me parece que no puedes expulsar nunca a Edgar por lo que pasó el otro día. Tenemos que revisar muchas cosas de lo que está pasando en el tema arbitral, en el tema del VAR, en todo. Pero dicho esto y señalada toda esta cuestión, yo creo que el Betis como estructura tiene que empezar a pensar la siguiente temporada. Da igual lo que ocurra, da igual, tienen que empezar a pensar una serie de planes. Plan Europa League, plan Conference League, plan no vamos a Europa. Y tener en la recámara una serie de opciones en cuanto a entrenadores, en cuanto a fichajes, salidas, todo lo que tenga que pasar con el nuevo director deportivo que acaba de llegar al Betis, para que luego, el verano que viene, ocurra lo que ocurra, se pueda dar a la afición un proyecto ilusionante, algo con lo que se pueda construir. Evidentemente, la economía está como está, la Liga Española está hecha unos zorros, eso lleva al Betis a una situación donde todo esto es complicado, pero hay entrenadores en el mercado que han demostrado que tienen el bagaje y la capacidad para trabajar en equipos de muy pocos recursos y hacerlos funcionar a muy buen nivel. Yo sé que esto que voy a decir quizá no es lo mejor que quieran escuchar en la parroquia bética, pero bueno, yo creo que Bordalás es un nombre. Acaba de volver al Getafe, es cierto que ha vuelto porque él ayudó a llevar al Getafe a Primera División y a los mejores momentos de su historia, pero ha firmado solo por los partidos que quedan hasta final de temporada. Yo creo que no hay ningún escenario donde Bordalás se vaya a quedar en el Betis. Y si hay un entrenador que puede trabajar con poco, que puede generar conjuntos que sean, yo creo, reconocibles, escapando además
de ese mantra que persigue a Bordalás del fútbol defensivo, que para mí no es acertado, yo creo que es una muestra de que, bueno, Bordalás es una opción, pero hay más. O sea, no todo tiene que ser Guardiola o Jürgen Klopp. Hay otros entrenadores que con las capacidades que tengan y con el presupuesto que se les dé pueden hacer cosas. Entonces, no es Pellegrini o el fin del mundo. Bien, hay futuro, hay un proyecto ilusionante que trazar y sobre todo llevar el barco a buen puerto en estos partidos que quedan. Por lo tanto, y a mí lo que me gustaría señalar y recalcar en este episodio, yo creo que el Betis tiene todavía muchas posibilidades de hacer una buena temporada, meterse en Europa League. Creo que se lo tiene que creer. Creo que desde la propia afición hasta los jugadores, hasta el entorno, deben aparcar por un momento todo este mal momento, todo este mal ambiente, todo lo que representa que el Sevilla pueda de repente resucitar de entre los muertos y quedar incluso por encima del Betis, y hacer esa lectura, tratar de que eso pese lo menos posible, aun sabiendo que esto es un poco complicado, y saber que ocurra lo que ocurra, el Betis va a ser capaz de generar un proyecto para la temporada que viene que ilusione y que sea capaz de traer a la afición lo que verdaderamente necesita. Ahora, yo sé que es complicado, yo sé que la afición, sobre todo en estos últimos tiempos, más la temporada pasada que esta, lógicamente, está muy contenta con el desempeño de Manuel Pellegrini al frente de la institución, pero también, ¿por qué no señalarlo? Yo creo que Pellegrini, para poder continuar, va a necesitar algo, va a necesitar trabajar con algo. Y la verdad que la economía de guerra en la que estamos en la Liga Española creo que no ayuda para nada a esta situación. Pero bueno, esta es mi visión, esto es lo que pienso. Dejadme en los comentarios lo que sea, lo que os parezca, y bueno, podemos ir construyendo sobre esto.